¿Qué tal amigos? Originalmente este video era para explicar de una manera amena y al hueso de cómo funciona actualmente el artículo 22, inciso segundo, es decir, aquellos trabajadores que quedan exentos de la jornada laboral. Sin embargo, entre más fui profundizando el tema me di cuenta que había muchas cosas que comentar, así que al final quedó un video un poco denso. De todas maneras, podría interesarles. Si es que no, al final del video voy a dejar un resumen práctico. Y recuerden que también pueden seguirme en mis redes sociales, Protección Laboral, tanto en Instagram como en TikTok, donde hablo exactamente estos mismos temas, pero aquí sí mucho más resumido y al hueso, que es lo que a la mayoría le interesa. Dicho eso, comenzamos oficialmente el video. Primero hay que entender por qué es tan importante el artículo 22, inciso segundo, y para ello hay que entender por qué es tan importante la jornada laboral. Sin entrar en explicaciones académicas muy elaboradas, la jornada laboral es el tiempo que uno trabaja. Es decir, el tiempo en que uno está a disposición del empleador. Este tiempo uno lo puede, se puede graficar, puede tener su correlativo físico cuando uno está físicamente en la oficina, o por ejemplo cuando uno hace teletrabajo es el tiempo que estás en tu casa, pero a disposición del empleador. Vale decir, el tiempo que te puede llamar, te puede mandar correo, te puede solicitar cosas. ¿Por qué es tan importante? Porque la jornada laboral nos permite dividir entre el tiempo en que estamos a disposición del empleador y el tiempo que tenemos nuestra propia vida, nuestro tiempo libre, que podemos hacer lo que nosotros queramos. Entonces de ahí viene la importancia. Difuminar los límites de la jornada laboral implica difuminar los límites de tu vida privada. Entonces, ejemplo práctico, si yo un día trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, eso quiere decir que yo a las 8 de la mañana tengo que estar, asumiendo que trabaje en la oficina, tengo que estar en la oficina dispuesto a acatar todo lo que diga mi jefe. Y a las 6 estoy libre, es decir, desde ese minuto, desde las 6:00 o 6:01, ya mi jefe no me puede pedir nada más, ni tengo por qué responder correos, ni WhatsApp, ni nada por el estilo. De ahí viene la importancia. Recuerden. Sin embargo, hay trabajadores que quedan exentos de la jornada laboral, es decir, no tienen un horario definido. Y esto es peligroso, porque como se pueden imaginar, se puede dar para muchas vulneraciones o contratos laborales fraudulentos. Y por eso es una excepción, no es la regla general. Es una excepción y como tal debe interpretarse de manera restrictiva. Ya, habiendo entendido la importancia de este tema, ahora vamos a leer lo que decía antes el artículo 22, inciso segundo. Y para efectos dramáticos pondré esto en blanco y negro. Full producción. Ahora, lean conmigo. Quedarán excluidos de la limitación de jornada de trabajo los trabajadores que presten servicios a distintos empleadores, los gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata. Los contratados de acuerdo con este código para prestar servicios en su domicilio o en un lugar libremente elegido por ellos. Los agentes comisionistas y de seguros, vendedores, viajantes, cobradores y demás similares que no ejerzan sus funciones en el local del establecimiento. Entonces, a modo de resumen, quedan excluidos de la jornada laboral los trabajadores que presten servicio a distintos empleadores, los gerentes administradores con facultades de administración, todos aquellos que trabajen sin fiscalización inmediata y los trabajadores que presten servicio en su domicilio o en cualquier lugar fuera, del establecimiento del empleador. Ahora, tengan en cuenta que esta norma entró en vigor por allá por el 91, cuando yo apenas nacía. Así que esta última hipótesis, es decir, personas que no trabajen físicamente en el lugar del empleador, es de toda lógica, porque por aquella época no había manera humana de controlar o fiscalizar el trabajo de un trabajador que no estaba presencialmente en la oficina. Y yo creo que en aquel tiempo los legisladores jamás se imaginaron el boom de la tecnología como el que tiene hoy en día. Así que hasta ese momento estaba justificado. Fuera de ello, el resto de las hipótesis en verdad eran bastante claras, es decir, aquellos que trabajen sin fiscalización inmediata y gerentes o administradores según el artículo 4 del Código del Trabajo. En ambas hipótesis, si bien el código no lo dice literalmente por razones obvias, en el fondo se entiende que son gente importante dentro de la empresa y que por ello no quedan sujetos a un horario. No es el perraje el que queda libre, sino gerentes o personas cuyo trabajo es tan importante que no se pueden sujetar a un horario, sino que se les evalúa más bien por el resultado. Es decir, los cascos blancos de la construcción, para que me entiendan. Obviamente el código no dice eso porque tiene que guardar un lenguaje jurídico, pero se puede desprender. ¿Y qué fue lo que pasaba? Lo que les decía antes. Esto se prestaba para abusos. ¿Qué es lo que pasaba? Te contrataban a ti por el artículo 22, inciso segundo. Entonces, técnicamente no tenías una jornada laboral, lo que implica que no tenías ni horario de entrada ni de salida. Perfecto. Eso implicaba que podías hacer tu trabajo según el horario que tú estimaras conveniente y no te podían obligar ni a llegar ni a irte a una hora determinada.
Pero ¿qué es lo que pasaba? En la práctica tu empleador te decía, no, tú tienes que llegar a tal hora determinada sí o sí. O sea, tú puedes escoger tu horario, pero tienes que estar aquí sí o sí a las 9. Ok, ahí ya se empiezan a difuminar los límites de la jornada laboral y el artículo 22, inciso segundo. Y lo peor de todo es cuando te querías ir temprano, entre comillas, porque no tenías horario, o justo a la hora, tu empleador te decía algo así como, no, no te puedes ir hasta que la pega esté terminada. Entonces en la práctica tenías horario de entrada, pero no de salida. El clásico. ¿Y qué es lo que pasaba? Tú podías trabajar más de 45 en ese tiempo, 45 horas semanales, hasta incluso más de 50 horas semanales, considerando que igual había gente que trabajaba desde su casa, y horas extras ni hablar, porque si no hay jornada laboral no pueden haber horas extras, porque no hay horas ordinarias. Entonces al final se ocupaba solamente para hacerte trabajar todo lo que el empleador quisiera, sin pagarte las horas extras. Chamullo total. Y luego vino la polémica reforma del 2024. Se supone que al modificar la norma de la que estamos hablando, el propósito era acortar o eliminar todo tipo de abuso. Sin embargo, como les decía antes, las hipótesis en que se podía aplicar el artículo 22, inciso segundo, eran bastante claras. El problema no venía en la literalidad de la norma, vale decir el cómo estaba redactada, sino el cómo se interpretaba, el cómo se aplicaba y el cómo se fiscalizaba. Bueno, más allá de eso, lo cierto es que la reforma sí modernizó la norma en el sentido que también les decía antes. Antiguamente, pero allá por el 90, si un trabajador no ejercía su labor dentro del lugar de la empresa, no había manera de fiscalizarlo. Hoy en día sí, con las aplicaciones, software, páginas web, etc. Por lo tanto, el que un trabajador esté fuera del domicilio del empleador o que haga un trabajo en terreno, no implica automáticamente que quede exento de la jornada laboral, ya que hoy en día sí se le puede controlar un horario o se puede hacer una trazabilidad de su trabajo. Y en consecuencia derogó esta última hipótesis. Ahora veamos cómo quedó el nuevo artículo 22, inciso segundo. Quedarán excluidos de la limitación de jornada de trabajo los trabajadores que presten servicios como gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de las labores desempeñadas. En caso de controversia y a petición de cualquiera de las partes, el inspector del trabajo respectivo resolverá si esa determinada labor se encuentra en alguna de las situaciones descritas. De su resolución podrá recurrirse ante el juez competente dentro del 5º día de notificada, quien resolverá en única instancia sin forma de juicio oyendo a las partes. Por lo tanto, hoy en día queda excluido de la jornada laboral los trabajadores que presten servicios como gerentes, administradores, apoderados con facultad de administración, cosa que ya existía, y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de las labores desempeñadas. Esto es lo mismo que antes, ya existía, solo que le agrega que depende de la naturaleza de sus funciones, o sea, apunta más a un análisis casuístico, más sustantivo, no tan formal. Entonces, esta reforma suprimió dos hipótesis y las dos restantes las modificó un poco. Como les digo, la literalidad estaba clara, el problema era la aplicación. Entonces, ¿cómo lo hizo la Dirección del Trabajo para solucionar la aplicación? Emitió o se pronunció en un dictamen, el dictamen 84/04 de 2024, que quiso aclarar muchas cosas, pero terminó dejando la embarrada. El referido dictamen es bastante extenso, entonces aquí lo voy a resumir en los puntos más importantes para efecto de este video. La regla general es el control obligatorio de la jornada. El dictamen reafirma que la regla general en materia laboral es que toda jornada de trabajo debe estar sujeta a control. Esto implica la existencia de una jornada pactada contractualmente y el uso obligatorio de sistemas de registro y control de asistencia y horas trabajadas. En consecuencia, la exclusión de la jornada del trabajo es la excepción. 2. El trabajo a distancia no elimina la posibilidad de control, lo que les decía antes. Tú puedes trabajar incluso desde tu casa y te pueden controlar el horario, así como tus tareas, tus gestiones diarias. Esto gracias a las nuevas tecnologías. 3. Dado que la exclusión de la jornada laboral es una excepción, debe interpretarse de manera restrictiva y caso a caso. Y esto es un poco lo que intenta compensar lo que pasaba antes, es decir, apunta a lo sustantivo, a las particularidades de caso a caso. Y para graficar esto quiero leer una parte de este dictamen que de hecho está casi al final del mismo, por lo que funge como una especie de conclusión, advirtiéndose, como se indicó, la necesidad de actualizar la doctrina institucional de este servicio respecto de la concepción de la fiscalización superior inmediata. Se estima es indispensable precisar que se entenderá que nos encontramos frente a ella cuando concurran copulativamente los siguientes requisitos:
crítica o enjuiciamiento de la labor desarrollada, lo que significa, en otros términos, una supervisión o control de los servicios prestados. Que la supervisión o control sea ejercida por 1. Personas de mayor rango o jerarquía dentro de la empresa o establecimiento, o 2. Medios de automatización sin intervención humana. C. Que la misma sea ejercida en forma contigua o cercana, requisito que se debe entender en sentido de proximidad funcional entre quien supervisa o fiscaliza y quien ejecuta la labor. Proximidad que ya no debe agotarse solo en cercanía física o espacial, sino que debe ampliarse a todas las posibilidades de supervisión y control que determine el desarrollo tecnológico. De este extracto, lo más importante es que los medios automatizados sin intervención humana permiten la exención de la jornada laboral solo en la medida que se usen para supervisar, controlar el trabajo del dependiente. En este sentido, el enjuiciamiento debe ser próximo, entendido no solo como la cercanía física, sino que ampliarse a toda posibilidad de supervisión y control. Asimismo, todos los requisitos son copulativos, es decir, si no hay enjuiciamiento o crítica, no es posible la extensión de la jornada. Y esto implicó un gran revuelo para las empresas, ya que muchas de ellas debían adaptarse en un periodo relativamente acotado a una nueva realidad. Muchos de ellos tenían contratado a trabajadores por el artículo 22, inciso segundo, que según esta nueva ley y más con esta nueva interpretación no correspondía. Y ello no implicaba solamente cambiarles el contrato por medio de un anexo y punto, sino cambiar todo su mecanismo de funcionamiento, lo cual sí, yo admito que fue una carga muy pesada para las empresas y hasta cierto punto fue injusto, sobre todo para las pymes. Más allá de eso, que reitero, sí, efectivamente les causó un perjuicio. ¿Este perjuicio estaba justificado? Yo estimo que, desgraciadamente, sí. Se pudieron haber tomado otras medidas, como por ejemplo, dar un mayor rango de tiempo para que se adaptasen o implementar una adaptación gradual, como lo hicieron con la jornada laboral. Se pudo haber hecho mejor. Sin perjuicio de ello, la reforma del artículo es acertada. Y para explicarle por qué, me prefiero pasar al otro dictamen, porque sí, hay más de uno. El dictamen 253-2021 del 2026, que reinterpreta y corrige la doctrina del dictamen anterior. Ahora bien, antes de empezar el análisis, recuerden que esto fue uno de los primeros dictámenes del nuevo director del trabajo, bajo el reciente mandato del actual presidente José Antonio Kast, por lo cual tal vez pudo haber motivos más políticos que jurídicos para emitirlo, pero eso ya se los dejo a ustedes. Dicho eso, creo que la mejor manera de entender este dictamen es partir aclarando por qué implicaría o por qué sería necesaria una reinterpretación. El dictamen del 2026 en el fondo es una especie como de crítica al del 2024, diciendo ese dictamen incurrió en tales errores y por ende yo los vengo a corregir con esta nueva interpretación. Entonces veamos cuáles son esos supuestos errores. El primero sería que el dictamen del 2024 no hace una distinción clara entre la subordinación y las facultades de fiscalización. Esto es de vital importancia ya que el contrato de trabajo implica o lleva en su esencia la subordinación y dependencia. Por ende no se le puede equiparar a la fiscalización. ¿Por qué? De aplicar este razonamiento, todo contrato conlleva subordinación y dependencia. Y si toda subordinación y dependencia conlleva también necesariamente la fiscalización, entonces siempre tendrían que estar sujetos a una jornada laboral y no habría cabida para una exención de jornada, ya que recuerden que solamente se puede exentar de la jornada laboral a aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata. Por ende, no es jurídicamente correcto asimilar u homologar ambos conceptos. Ahora, ¿esta crítica es acertada? A mi juicio, no. Primero, es efectivo que el dictamen anterior no se hace cargo de esta distinción que sería importante. También es efectivo es que lo ideal es que lo hubiese hecho porque hubiese sido un trabajo más prolijo y más académicamente óptimo, por así decirlo. Sin embargo, dicha omisión, si bien fue un error, no implica que el dictamen haya equiparado ambos conceptos. Esto último es más bien una conclusión que llega al nuevo director del trabajo de manera bastante antojadiza. Reitero, es verdad que lo omitió y es verdad que eso fue un error, pero no implica lo que según el nuevo director implica. Es una conclusión que se saca de debajo de la manga. Así que al menos con el primer punto no estaría justificada la reinterpretación. Es más, el dictamen del 2024 cita al artículo 42 letra A del Código del Trabajo en los siguientes términos.
Lo señalado es particularmente relevante por el citado artículo 42, letra A del Código del Trabajo, cuyo texto señala que se presumirá que el trabajador está afecto a jornada ordinaria cuando el empleador, por medio de un superior jerárquico, ejerciere una supervisión o control funcional y directo sobre la forma y oportunidad en que se desarrollan las labores, entendiéndose que no existe tal funcionalidad cuando el trabajador solo entrega resultados de sus gestiones y se reporta esporádicamente. Reitero que el dictamen del 2024 no distingue de forma explícita el concepto de subordinación con el de fiscalización, y lo ideal hubiese sido hacerse cargo de ella. Con todo, no la desconoce. Hace suya la distinción del artículo 42, letra A, la cual reconoce que un trabajador puede ser sujeto a control funcional y directo, caso en el que se presume sujeto a una jornada laboral. Asimismo, puede estar exento de tal funcionalidad cuando solo entregue resultados de sus gestiones, caso en que no se presupone la jornada laboral y en consecuencia se podría pactar el artículo 22, inciso segundo. Además, el dictamen del 2024 señala lo siguiente: habiendo clarificado que el criterio de ubicación o situación geográfica de la prestación de los servicios como causal de exclusión de limitación de jornada ha sido abandonado expresamente por el legislador al presumir justamente las hipótesis que hacían referencia a dicho respecto, solo quedaría como alternativa la posibilidad de que algún servicio o función, por su naturaleza, presente un impedimento de tal entidad que inhiba la utilización de cualquier medio de supervisión o control lícito. De manera tal que el antiguo dictamen también llegaba a la conclusión que la jornada del trabajo dependía de la naturaleza de las funciones, admitiendo la posibilidad de que un contrato de trabajo, el que implica subordinación y dependencia, pueda tener funciones que justifiquen dicha modalidad. Segundo motivo por el cual sería necesario reinterpretar el dictamen del 2024. Ya que dicho dictamen no define adecuadamente el concepto de fiscalización inmediata. Sin embargo, la redefinición del nuevo dictamen también se remite al artículo 42, letra A del Código del Ramo, por lo que llegan a conclusiones similares, si no idénticas. No cambió mucho con lo que ya teníamos. Punto 3, de por qué sería necesaria la reinterpretación del dictamen del 2024, y es a mi juicio lo más polémico, y es que el dictamen anterior, que ya no está en rigor, habría comparado o equiparado la proximidad funcional con toda supervisión ejercida por medios tecnológicos, lo cual sí hubiese sido un error garrafal por parte de la dirección. Sin embargo, ello no es efectivo. El dictamen del 2024 en ningún momento indica eso, en ningún momento equipara la proximidad funcional al uso de cualquier nueva tecnología o de supervisión a través de la tecnología. En concreto, el dictamen vigente del 2026, el nuevo, señala: esta doctrina parte de una premisa correcta, que la tecnología ha ampliado las posibilidades de supervisión, pero redefine el concepto de proximidad funcional para extenderlo a toda forma de supervisión tecnológicamente posible, con independencia de si dicho control se ejerce efectivamente y de qué manera incide sobre la forma y oportunidad de ejecución de las labores. Así concluye que los sistemas de control, software, registros electrónicos y trazabilidad no implican automáticamente fiscalización superior inmediata, lo cual es efectivo, pero no contradice ni cambia lo establecido en el dictamen del 2024. Este señala que el trabajo fuera de la empresa ya no implica ni justifica la aplicación del artículo 22, inciso segundo, debido a que las nuevas tecnologías que permiten registrar horas y otras tareas. Por ende, el concepto de proximidad funcional dejó de ser espacial o geográfica y evolucionó a la viabilidad de supervisar el trabajo, ya sea de manera presencial o por medios tecnológicos. En otras palabras, hay proximidad funcional si el empleador tiene la capacidad de fiscalizar al trabajador y efectivamente lo hace. En ningún caso afirma que el uso de estas plataformas implica necesariamente la existencia de una jornada laboral. Esto último es otra interpretación antojadiza por parte del nuevo director. En este sentido, el dictamen vigente centra el análisis en las funciones del trabajador como criterio determinante para establecer si procede o no la exención de jornada laboral, lo cual es acertado, pero en ningún caso es novedoso respecto al dictamen anterior. Asimismo, el nuevo dictamen asiente que un trabajador contratado por el artículo 22, inciso segundo, se le puede exigir resultados y reportes esporádicos, lo que tampoco innova, máxime que así lo dispone la misma norma. En
particular el artículo que ya leímos, el artículo 42, letra A del Código del Ramo. A modo de conclusión, la supuesta novedad o cambio es que antes la máxima era si se puede controlar, hay jornada, mientras que ahora sería solo si se controla efectivamente, hay jornada. Sin embargo, tal como he reiterado, el dictamen del 2024 señalaba expresamente 3 requisitos cumulativos para la procedencia de la exención de la jornada laboral, siendo el primero de ellos que existiese una crítica o enjuiciamiento de la labor desarrollada, lo que significa, en otros términos, una supervisión o control de los servicios prestados. Este requisito implica necesariamente un control efectivo, de manera tal que, una vez más, el nuevo dictamen tiene poco de nuevo. Entonces, ¿en qué quedamos con el artículo 22, inciso segundo? La ley sigue igual a la del 2024, no ha cambiado. Lo que cambió, al menos en apariencia, es su interpretación. Y más allá de mis opiniones y todas estas idas y vueltas que he comentado en este video, lo cierto es que depende caso a caso. En un caso en particular, si un trabajador tiene una fiscalización superior inmediata, ello presume la existencia de una jornada laboral y por lo tanto no puede quedar exento de ella, lo que, como ya he dicho, se tiene que evaluar caso a caso. Y por lo mismo es difícil dar como una fórmula genérica de cuándo hay o no fiscalización superior inmediata. Sin embargo, hay indicios que son más o menos claros. Por ejemplo, que te controlen el horario. Si te obligan a llegar e irte a una hora determinada, hay una fiscalización superior inmediata. Si, por ejemplo, para llegar más tarde o salir más temprano tienes que pedir permiso si no te descuentan el día o la hora, hay fiscalización superior inmediata. Si te dan órdenes en el sentido que te dan directrices de manera constante, es decir, no te imponen un objetivo a largo plazo al cual tienes que llegar, sino que te van dando todos los pasos, uno por uno, lo que tienes que hacer, hay fiscalización superior inmediata. Y este último indicio también generó bastante polémica en su momento porque muchos empleadores decían, entonces ya no le puedo dar órdenes a ningún trabajador si es que lo tengo por el artículo 22. Y no significa eso. De hecho, la misma norma, el artículo 42, menciona que los que están exentos de la jornada laboral sí se les puede evaluar por medio de sus resultados y se les puede pedir información de manera esporádica. Por ejemplo, si ustedes son vendedores o captan clientes o cualquier cosa, están contratados por el artículo 22, nada impide que a fin de mes tengan que entregar un informe con todo lo que hicieron dicho mes. Ello no implica fiscalización superior inmediata en la medida que no concurran otros indicios como la que ya he mencionado. Y estarían aplicando el artículo 22, inciso segundo de manera correcta. Y esto tampoco significa que no se le puede despedir a los trabajadores, porque muchos empleadores pensaban que al tener más libertad, las personas exentas a la jornada laboral no tienen herramientas para despedirlos, porque no han incumplido horarios, creían que no se le podía evaluar por las metas y lo cierto es que no. Si por ejemplo, un trabajador tiene que, captar mínimo 10 clientes o visitar mínimo 10 clientes en el mes, estoy inventando, y 3 meses consecutivos visita a 4 o 3 clientes, sí estaría incumpliendo. Y eso no cuenta como una fiscalización superior inmediata, ya que tú estás evaluando los resultados. Recuerden que esta norma es una excepción, no es la regla general, y está pensado para personas o trabajadores que tienen un cargo especialmente importante, relevante o esencial en la jerarquía o la organización de la empresa. Por eso, cuando se le empezó a contratar por el artículo 22 a cualquier pelagato, echaron a perder esta norma. Y lo digo sin ofender porque yo también he estado contratado por el artículo 22 en más de una ocasión y nunca ha sido bien aplicado. Eso sería todo por este extenso y denso video. Recuerden, si quieren tener tips más concretos y más al hueso, sígueme en mis redes sociales, TikTok e Instagram, donde por la naturaleza de dichas plataformas subo la información mucho más acotada. YouTube lo ocupo para irme en la volada y hacer mis comentarios jurídicos. Eso, nos vemos.